A lo largo de la historia moderna, ciertos hechos reales, registrados en archivos médicos, informes policiales y notas periodísticas, han escapado de su contexto original para convertirse en algo más oscuro. Leyendas urbanas no nacieron de la imaginación ni del folclore, sino de eventos que realmente ocurrieron. Sucesos tan inquietantes que la gente comenzó a repetirlos, distorsionarlos y transmitirlos como advertencias. Desapariciones inexplicables, fotografías anónimas halladas en lugares imposibles, errores médicos que rozan la pesadilla, intrusos silenciosos que observan desde las sombras. Todos estos episodios tienen un origen verificable, pero con el tiempo cada historia se cargó de miedo colectivo, de rumores imposibles de rastrear y de detalles que nadie logró confirmar del todo. En este especial exploraremos los casos reales que dieron forma a algunos de los mitos más persistentes de nuestro tiempo. Las leyendas urbanas, antes de ser leyendas, fueron hechos. Estos son 7 hechos reales terroríficos que inspiraron leyendas urbanas. En la madrugada del 14 de febrero de 1988, en el condado de Surrey, Reino Unido, una mujer de 32 años llamada Helen Royce despertó con una sensación punzante a lo largo del abdomen. Vivía sola en un pequeño piso, sin signos de intrusión, y con la puerta principal asegurada desde dentro. Lo inquietante vino después. Al levantarse descubrió una serie de cortes finos, perfectamente paralelos, distribuidos desde la parte inferior del pecho hasta la pelvis. Eran líneas delgadas, nítidas, casi quirúrgicas. Helen afirmó no recordar nada extraño la noche anterior, ni ruidos en la casa, ni despertares bruscos, ni sueños particularmente vívidos. El médico de urgencias que la examinó registró las heridas en su informe, pero no encontró causa evidente. No había restos metálicos, ni fibras, ni irritación que sugiriera ropa o sábanas defectuosas. Los cortes tenían una profundidad uniforme, como si hubieran sido producidos por un instrumento muy fino y extremadamente estable. La policía abrió un expediente por posible allanamiento, pero no halló huellas, forzaduras ni indicios de ingreso. Todo apuntaba a que nadie había entrado, aunque lo que más inquietó a los agentes fue la precisión de las marcas. Cada línea estaba separada exactamente por la misma distancia, como si quien las hizo siguiera una guía o medición. Durante los días siguientes, Helen reportó un patrón extraño. Las luces del pasillo parpadeaban a ciertas horas, su reloj digital retrasaba algunos minutos sin explicación, y en más de una ocasión despertó con la sensación de que alguien acababa de abandonar la habitación. Los médicos consideraron sonambulismo, los vecinos hablaron de estrés, y la policía cerró el caso por falta de evidencia física. Pero lo perturbador es que meses más tarde, otras 2 mujeres de la misma zona reportaron marcas similares, cortes limpios, paralelos, aparecidos durante la noche, sin señales de entrada ni objetos capaces de producirlos. La prensa local cubrió los casos con cautela. Fue entonces cuando surgió el nombre que los medios terminaron usando, los visitantes nocturnos, y fue también entonces cuando nació la leyenda urbana que con los años se repetiría en foros, revistas de misterio y programas de madrugada. La idea de que alguien o algo entra en las casas mientras dormimos, deja marcas precisas y se marcha sin alterar nada más. Entre 1940 y 1950, la policía de Chicago recibió docenas de reportes que parecían, al principio, simples inquietudes nocturnas. Vecinos, principalmente mujeres y niños, aseguraban ver a un hombre inmóvil junto a sus ventanas, observando en silencio desde los patios traseros o desde los estrechos callejones entre edificios. No intentaba entrar, no hablaba, no huía, solo miraba. Los informes eran tan similares que llamaron la atención de la prensa local. La descripción se repetía con una precisión perturbadora.
un hombre alto, rostro parcialmente cubierto por una bufanda oscura y una postura rígida, como si su presencia no respondiera a impulsos humanos, sino a una especie de vigilancia silenciosa. La policía patrulló los barrios del sur y del oeste durante semanas. No encontraron huellas, herramientas ni puntos de acceso forzado. Lo único que coincidía era el horario, siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada, cuando las calles estaban desiertas y las casas sumergidas en la quietud. Los vecinos comenzaron a llamarlo el observador de la ventana, un hombre simple, pero que despertaba un miedo constante entre quienes vivían en las calles angostas y mal iluminadas de la época. Lo más inquietante ocurrió en 1947, cuando una mujer afirmó que, al acercarse a cerrar la cortina, el hombre levantó la mano lentamente, como si intentara indicar que había estado allí antes, y que regresaría. A pesar de los múltiples reportes, nunca hubo una víctima, ni un robo, ni una agresión. El sujeto no dejaba rastro alguno. Justo eso alimentó la idea de que no se trataba de un criminal común, sino de algo más primitivo, una presencia que se manifiesta solo para ser vista. Con el paso de los años, estos expedientes dieron origen a la leyenda urbana del hombre del saco moderno. No un monstruo fantástico, sino un individuo silencioso y perfectamente real, que observa desde el exterior esperando a que alguien deje la ventana entreabierta. El hombre nunca fue identificado, y los vecinos de Chicago aún recuerdan que durante una década entera alguien se acercaba demasiado a las ventanas, sin dejar nunca de mirar. El 20 de septiembre de 1988, Tara Leigh Calico, de 19 años, salió de su casa en Belén, Nuevo México, para realizar su rutina diaria, un recorrido de 30 kilómetros en bicicleta por la carretera estatal 47. Le dijo a su madre que regresaría antes del mediodía. Tenía una cita a las 12:30. Nunca volvió. Aquel trayecto despejado y silencioso sería lo último que se supo de ella durante años. La patrulla que recorrió la zona encontró fragmentos inquietantes, la carcasa dañada del Walkman de Tara y más adelante una de sus cintas de cassette, como si hubieran sido lanzadas o caído durante un forcejeo. No había huellas claras, no había un punto de desaparición preciso, solo una larga carretera bajo el sol del desierto, demasiado abierta como para que nadie viera algo y demasiado vacía como para que nada hubiera ocurrido. La investigación se estancó hasta julio de 1989, cuando un hecho perturbador desvió por completo el rumbo del caso. En un estacionamiento de Port St. Joe, Florida, a más de 2,000,000,000 hirió un Igazalade T. Unesarze, la sotequesao. Leyenda pendolete, tierson tensa, atada y amordazada dentro de lo que parecía ser la parte trasera de una camioneta. A su lado, un niño. Ambos miraban a la cámara como si la fotografía hubiera sido tomada deliberadamente. No era borrosa ni accidental, era precisa, centrada, casi exhibida. Los padres de Tara la observaron durante horas. Estaban convencidos de que la joven era su hija. El FBI analizó la foto, pero nunca llegó a un consenso definitivo. La camioneta jamás fue localizada. El niño nunca fue identificado. El lugar donde se tomó la foto tampoco. El hallazgo dio origen a la leyenda urbana de la fotografía encontrada. La idea de que imágenes anónimas abandonadas en carreteras o estacionamientos pueden ser testigos silenciosos de crímenes jamás resueltos. A partir de entonces, cualquier Polaroid hallada en un lugar público era observada con miedo. Décadas después, la foto continúa siendo uno de los indicios más inquietantes asociados a la desaparición de Tara. El 3 de octubre de 1976, en el pueblo de Spencer, West Virginia,
Un grupo de estudiantes descubrió algo que con los años se convertiría en una de las leyendas urbanas más persistentes del folclore estadounidense. La escena ocurrió en una pequeña feria itinerante instalada junto al río, donde se exhibían atracciones modestas y decoraciones improvisadas, entre ellas un supuesto maniquí colgado en el interior de una casa del terror. A primera vista parecía solo eso, una figura rígida, con la piel de un tono amarillento y una postura extrañamente encorvada. Durante la tarde, los visitantes pasaron frente a la figura sin sospechar nada. Algunos incluso hicieron bromas sobre lo mal hecho que estaba el decorado, pero cuando uno de los operarios quiso ajustar la posición del maniquí, notó algo imposible de ignorar. La textura de la piel no era de plástico, era demasiado irregular, demasiado real. Llamó a su supervisor. Tras una inspección más cuidadosa, descubrieron lo impensable. No era un muñeco, era el cuerpo momificado de una mujer. La policía llegó de inmediato. El cadáver estaba deshidratado, rígido, y llevaba meses, quizá más de un año, expuesto al público sin que nadie advirtiera su origen. No había señales de agresión reciente, ni indicios claros de identidad. Lo único evidente era que alguien había colocado el cuerpo allí a propósito, quizá para ocultarlo, o quizá para exhibirlo. A pesar de las investigaciones, nunca se determinó quién era la mujer ni cómo su cadáver terminó en una atracción de feria. La falta de registros, el estado del cuerpo y la naturaleza improvisada del negocio complicaron cualquier posible identificación. Con el tiempo, la historia se distorsionó hasta convertirse en la leyenda de la muñeca que no era muñeca, un relato repetido en escuelas, programas nocturnos y foros de misterio. La idea era sencilla y aterradora. ¿Cuántas veces hemos visto un objeto humanoide en un escaparate, en un almacén o en una feria, sin preguntarnos si realmente es un objeto? En 1938, en una Europa marcada por la tensión política y el ascenso de los regímenes autoritarios, un pequeño laboratorio en las afueras de Praga realizó un experimento que décadas después inspiraría una de las leyendas urbanas más inquietantes del continente. El objetivo oficial era simple: estudiar los efectos psicológicos del silencio absoluto en seres humanos. El lugar era una habitación sellada, construida con gruesas paredes de hormigón y recubierta con capas de material aislante. No entraba ni un solo sonido del exterior. No había ecos, no había vibraciones, solo un silencio denso, opresivo, absoluto. El sujeto del experimento fue un prisionero político cuyo nombre jamás se registró públicamente. En los documentos era solo C14, la prueba duraría 48 horas, había una cama austera, una lámpara tenue y un pequeño sistema de ventilación. Nada más. Las primeras observaciones fueron rutinarias: pulso estable, respiración normal, movimientos inquietos pero controlados. Sin embargo, a partir de la 8ª hora, los médicos notaron un cambio extraño. C14 comenzó a murmurar, como si respondiera una voz que nadie más podía oír. No gritaba, no pedía ayuda, simplemente hablaba con algo. A las 20 horas, el sujeto se llevó las manos a los oídos como intentando bloquear un sonido inexistente. Según los informes recuperados años después, repetía una frase imposible de contextualizar: «Dejen de hablarme desde adentro». La cámara de observación registró todo, pero el audio, irónicamente, no captó ninguna voz adicional, solo la suya. Cuando abrieron la habitación, cerca de las 30 horas, un C14 estaba en posición fetal, con la mirada fija en el muro, repitiendo un susurro entrecortado que sobrevivió en los documentos del laboratorio. No es silencio, es alguien. El experimento fue suspendido y los responsables destruyeron casi todos los registros ante la inminente ocupación nazi. Solo quedaron fragmentos, 2 notas médicas
y el rumor persistente que sobrevivió entre el personal del laboratorio. De esa mezcla de hechos y silencios nació la leyenda de la voz que vive en la habitación sellada, según la cual, en ciertos lugares completamente aislados, el silencio absoluto no está vacío, sino ocupado por algo que solo se escucha cuando ya no queda nada más que oír. El nombre del prisionero nunca se recuperó. La habitación fue demolida, pero el mito sigue vivo. El verdadero terror no es el ruido, sino lo que puede escucharse cuando éste desaparece por completo entre 1983 y 1987, en un hospital regional del Medio Oeste estadounidense, cuyo nombre nunca se divulgó oficialmente. Comenzaron a registrarse una serie de muertes que al principio parecían inevitables, pacientes ancianos, terminales o en estado crítico. Nada llamaba la atención, salvo un patrón que durante años pasó desapercibido. Todos los fallecimientos ocurrían durante el turno nocturno de la misma enfermera. Su nombre, según reportes filtrados décadas más tarde, era Margaret Hale, una mujer de 42 años, reservada, disciplinada, sin antecedentes de mala conducta. Para los médicos era una profesional ejemplar. Para algunos pacientes, una presencia inquietantemente silenciosa. Su trato era correcto, pero distante. Nunca levantaba la voz, nunca mostraba emociones. El personal empezó a inquietarse tras la muerte de un paciente que, aunque grave, había mostrado mejoras notables. Murió a las 12:17 a pocos minutos de que Hale entrara en su habitación para administrarle un calmante. La enfermera registró el fallecimiento como insuficiencia respiratoria. El médico firmó sin cuestionar. 3 semanas después, ocurrió lo mismo. Luego otra vez, y otra. Fue un interno quien conectó los puntos. Más del 70% de las muertes nocturnas del hospital ocurrieron bajo el cuidado de la misma enfermera. Cuando se inició una investigación preliminar, Hale pidió una licencia médica y dejó el hospital sin advertencia previa. No volvió jamás. Lo perturbador vino después, una libreta encontrada en su casillero que nunca se hizo pública oficialmente. Según Exemplados, contenía notas escritas con una caligrafía meticulosa. El cuerpo duele, el alma no, yo acelero lo inevitable, no los mato, los libero, el hospital cura pero yo purifico. Ninguna prueba fue suficiente para abrir un caso criminal. Sin cuerpos exhumados, sin autopsias detalladas, sin testigos capaces de asegurar una acción deliberada. La investigación se archivó como una serie de coincidencias médicas, pero entre el personal se mantuvo un rumor que con el tiempo se convirtió en leyenda, la del ángel del hospital, una enfermera que, bajo la apariencia de compasión, creía que sanar el alma significaba detener el cuerpo para siempre. Hoy esa historia circula en pasillos de hospitales, foros nocturnos y relatos de guardias veteranos que aseguran haber visto figuras silenciosas rondando habitaciones vacías en plena madrugada. Dicen que la leyenda nació de Margaret Hale y que el ángel del hospital sigue encontrando camas desocupadas. El 17 de marzo de 1963, en el Hospital Universitario de Hamburgo, ingresó un hombre de 56 años identificado en los registros como Klaus M. Víctima de un presunto derrame cerebral, fue declarado muerto a las 22:14. Sin el protocolo de la época, mucho menos estricto que el actual, permitió que su autopsia fuese programada para la mañana siguiente. El patólogo encargado, el Dr. Hans R. comenzó el procedimiento a las 6:45. Quemó de costumbre. El ambiente en la sala de autopsias era frío, silencioso y mecánicamente rutinario. Instrumentos alineados, bandejas metálicas, hojas de registro. Nada anunciaba lo que estaba por ocurrir. Cuando el médico realizó la primera incisión superficial en el tórax, el cuerpo reaccionó con un espasmo repentino. El doctor se apartó pensando que se trataba de un reflejo cadavérico,
Pero entonces sucedió lo imposible. El pecho de Klaus se elevó en un intento irregular de respiración, seguido de un sonido gutural apenas audible, como si una garganta estuviera despertando desde una profundidad incierta. El personal entró en pánico, llamaron al equipo de reanimación, pero era tarde. Los archivos internos registraron algo inquietante. La incisión practicada, leve, pero decisiva, dañó tejidos vitales y provocó una hemorragia que impidió cualquier posibilidad de salvarlo. En otras palabras, Klaus había estado vivo cuando comenzó el procedimiento y murió por completo solo después de él. La dirección del hospital selló el caso de inmediato. No hubo comunicado a la prensa. No hubo detalles oficiales. Solo un informe confidencial que con los años se filtró entre personal médico, practicantes y estudiantes, quienes repetían la historia en pasillos y residencias como advertencia y como confesión velada de lo que nadie quería volver a presenciar. Con el tiempo, estos relatos, transmitidos con precisión, miedo y culpa, dieron origen a una de las leyendas urbanas más persistentes del siglo XX, la del muerto que despierta en plena autopsia y del patólogo que sin saberlo se convierte en ejecutor involuntario. Una historia que, deformada por décadas de rumores, terminó mezclada con supersticiones sobre morgues, hospitales y cuerpos que aún no se han ido del todo. Las historias que hoy llamamos leyendas urbanas no surgieron de la nada. Nacieron de expedientes reales, de fallas humanas, de descubrimientos incómodos y de noches en las que alguien vio o creyó ver demasiado. Con el tiempo lo documentado se mezcló con lo contado y lo contado con lo temido. Tal vez por eso estas narraciones permanecen, porque siguen recordándonos que detrás de cada mito moderno hay un hecho que nadie logró explicar por completo. Y mientras exista un archivo cerrado, un testigo silencioso o un detalle impreciso, las leyendas seguirán vivas, esperando su próxima versión. Si te gustan estas historias reales que te dejan sin dormir, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo ayuda a que sigamos explorando lo desconocido. ¿Te atreves?